Vamos a comenzar la última sesión del seminario que me toca. Sobre una cuestión, además, que dirán ustedes, bueno, los puertos deportivos, algo muy puntual, es un uso que la costa española, y depende también de qué parte de la costa española, un uso que tiene una incidencia importante desde muchos puntos de vista, no solo económico, también incluso social. Un uso en que además, bueno, los concesionarios de puertos deportivos en 1988 comenzaron movimientos, porque fue una ley muy contestada, la ley de costa de 1988, desde este sector. Fundamentalmente por aquello de los plazos. Nuevamente se decía, se criticaba que el plazo que la ley de costa de 1988 imponía para los puertos deportivos, el de 30 años, pasaban de 99, algunos, porque había concesiones a perpetuidad, incluso también propiedades particulares de muchas partes de los puertos deportivos. Ahora iremos explicando poco a poco todo esto y cómo se configura el mapa. Digo, básicamente se decía, se criticaba que ese plazo de 30 años iba a hacer que los puertos deportivos desaparecieran de nuestras costas porque no iban a ser rentables, sencillamente. Junto a ello, el doble canon. Ya María Eugenia ha estado explicando cómo, en relación a la actividad acuícola, hay un doble canon porque hay que pagar una tasa a la comunidad autónoma, que es la que tiene la competencia sobre los puertos deportivos, ahora lo veremos, pero junto a ello también hay que pagar una tasa por la ocupación o el aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre, en esta ocasión al Estado. Estamos en el caso ahora ya de Cataluña y Andalucía, que gestionan también, bueno, pues las tasas que se generen por los títulos de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre. Fundamentalmente las críticas eran estas: plazos y tasas, si bien también había alguna contestación en relación a la demanialización de una parte de los puertos deportivos, probablemente la más golosa, que eran los terrenos ganados al mar. Los terrenos ganados al mar se demanializan a partir de 1988, en el artículo 4 de la Ley de Costas, se determina su carácter de dominio público marítimo terrestre, y ello significa que en estos terrenos, pues, entre otras cosas, no pueden existir, no pueden darse usos habitacionales, usos residenciales, y como digo, el ganar terreno al mar era en muchas ocasiones el verdadero leitmotiv de la construcción de un puerto deportivo, porque ahí es donde iba la urbanización. Y es que además, al amparo de la legislación anterior, se podía ganar la propiedad de esos terrenos, lo permitía. De hecho, también la Ley de Costas, en este sentido, como también veremos, respetó los derechos adquiridos. Por tanto, desde este punto de vista, la Ley de Costas del 88 afectó mucho a los puertos deportivos. Había tesis también, y siguen manejándose y barajándose tesis de todos los tipos, que me temo que pueden tener alguna respuesta, no tanto en la reforma, en la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, como en el reglamento. Ya lo veremos, pero hay tesis que se manejan, que se han expuesto por escrito, en cuya virtud, bueno, pues los puertos deportivos, a los puertos no se aplica la Ley de Costas, los puertos deportivos los plazos concesionales no son de aplicación, los que se establecían en la Ley de Costas de 1988, incluso los puertos deportivos no es aplicable la servidumbre de protección. También se ha dicho y se ha pretendido. Ya iremos viendo también cuáles son las razones de fondo de estas pretensiones, e intuyendo cómo puede ser la respuesta ya no del legislador. Aquí el legislador lo que hace es bueno, pues darle al Gobierno el turno, pasarle la pelota, en definitiva, el balón al Gobierno, porque muchas de estas cuestiones va a ser el reglamento el que tenga que pronunciarse. Algo bastante habitual en la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Renunciar no solo a regular, sino incluso a establecer criterios generales y remitirse a la norma reglamentaria para la adopción de la solución definitiva que se le vaya a dar a muchas cuestiones. Curiosamente, en un tipo de puerto deportivo, las marinas son una especie, desde el punto de vista para el derecho de los puertos deportivos. Esto no ha sido así, todo lo contrario. Algo que estaba regulado en el reglamento, que no estaba regulado en la ley, de pronto ahora nos lo encontramos en la ley, se eleva el rango, supongo que también, o puedo imaginar también, los motivos.
Bien, por eso esta ponencia. No es porque sea un tema que especialmente me guste, que sí es porque creo, o hemos creído, que se trata de un asunto que va a tener especiales consecuencias después de la reforma y también, imaginamos, después del desarrollo reglamentario, ¿no?, de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Antes de empezar, voy a tratar dos aspectos. Primero, cómo afecta en general la reforma a todos los puertos deportivos, para ver luego cómo incide en lo que son las marinas, en esa especie de puertos deportivos. Primero, no obstante, sí tendré que explicar unas nociones básicas, dar unas ideas generales sobre el régimen de los puertos deportivos, porque eso es lo que nos va a ahorrar tener que estar explicando muchas cuestiones y nos va a hacer comprender todo lo demás y, en definitiva, el alcance de la reforma. Bien, y desde este punto de vista, primera idea, los puertos deportivos son una materia de competencia autonómica. La comunidad autónoma, las comunidades autónomas, en virtud de la posibilidad que les daba el artículo 148 de la Constitución, todas las comunidades autónomas costeras han asumido la competencia exclusiva en esta materia, en relación a los puertos deportivos, en relación a los puertos pesqueros, a los no comerciales y, en general, a los puertos que no sean de interés general. Estos últimos, los puertos de interés general, son competencia exclusiva del Estado. En cualquier caso, la competencia exclusiva implica que las comunidades autónomas son las competentes para legislar y ejecutar esa legislación. Por tanto, en principio, la legislación que afecta a los puertos deportivos debe ser una legislación autonómica. Pero cuidado, porque cuando hablamos de puerto deportivo nos imaginamos o podemos imaginar cualquier instalación náutico-deportiva. Pero para el derecho hay tres tipos de instalaciones náutico-deportivas. Cuando hablamos de puertos deportivos nos referimos a puertos deportivos stricto sensu, que son aquellos que se construyen específicamente o cuyo destino principal es el dar servicio a las embarcaciones náutico-deportivas o de recreo. Estos son los puertos de competencia autonómica. Después de un debate de muchos años, tardó el asunto en esclarecerse como unos 10 años por parte del Tribunal Constitucional. Porque, miren, todo esto viene a raíz de una ley pionera en la materia de nuestra comunidad autónoma. La comunidad autónoma andaluza fue la primera comunidad autónoma que dictó una ley sobre puertos de su competencia. Y era una ley de puertos deportivos, la ley de puertos deportivos de 1988 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que decía que eran competencia de la comunidad autónoma los puertos deportivos, para empezar, pero además también todas aquellas instalaciones náutico-deportivas que se encontraron ubicadas en otro tipo de puertos, en particular los puertos de interés general. Hemos dicho que los puertos de interés general son puertos de competencia estatal. El conflicto, el Estado mantenía que esas zonas náutico-deportivas dentro de un puerto general entraban dentro de la competencia estatal sobre el puerto de interés general y que la comunidad autónoma no era competente. Entre otras cosas, porque se podía perturbar la gestión ordinaria del puerto por la Administración del Estado, etcétera. La comunidad autónoma andaluza también en esa ley declaraba que eran también de su competencia otro tipo de instalaciones náutico-deportivas que no llegaban a tener las características que legalmente se exigen, los requisitos mínimos para ser puertos, consideradas puertos. Estamos hablando de la zona de las instalaciones menores, instalaciones que no alcanzan los requisitos para ser calificados legalmente como puertos, pequeños embarcaderos, pantalanes, etcétera, y que la ley andaluza consideraban también dentro del concepto genérico de puerto deportivo y, por tanto, de su competencia. 10 años tarda el Tribunal Constitucional en resolver este conflicto que queda, en síntesis, como sigue. No hay duda, dice el Tribunal Constitucional en varias sentencias, una que resolvió los recursos que se plantearon frente a la ley andaluza, otra que resolvió los recursos que se plantearon frente a la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante de 1992, y otra sentencia que resolvió un caso muy concreto, el del puerto de Gelbe, que es un puerto deportivo que está dentro de la zona portuaria del Puerto de Interés General de Sevilla, una zona náutico-deportiva, que está dentro del Puerto de Interés General de Sevilla y que la comunidad autónoma pretendía, en relación a la cual la comunidad autónoma mantenía que la competencia era suya. En cambio, el Estado mantenía que era competencia estatal al estar dentro de un puerto de interés general. Pues bien, en síntesis, como digo, de la lectura de estas tres sentencias se puede extraer lo siguiente. No hay duda, los puertos deportivos, propiamente dicho, son competencia autonómica y aquí no hay discusión, por un lado.
En segundo lugar, en las zonas deportivas, las que están dentro de un puerto de interés general, pues para el Tribunal Constitucional, con acierto, en mi opinión, la competencia va a depender de dónde se encuentre la zona deportiva. Porque si es una zona deportiva que está pues muy cercana a las dársenas comerciales, que si la gestiona la comunidad autónoma, en esa gestión puede perturbar la gestión del puerto de interés general, en ese caso para el Tribunal Constitucional, utilizando un criterio como el tipo de aguas que la bañan, serían aguas de la zona 1, declara que la competencia es estatal. En cambio, hay otros casos, dice el Tribunal Constitucional, en que la zona deportiva, aun estando dentro de la zona portuaria del puerto de interés general, está muy alejada de donde se produce la actividad principal del puerto. De modo que si lo gestiona la comunidad autónoma, no se perturba la gestión ordinaria del puerto y no habría ningún inconveniente en que la comunidad autónoma gestionara esa zona deportiva. ¿Qué es lo que pasaba con Gelbe? Gelbe estaba, al parecer, pues alejado de la zona principal, está alejado de la zona principal, donde se produce todo el tráfico marítimo, la gestión ordinaria del puerto, y el Tribunal Constitucional declaró que esto podía ser así, que la comunidad autónoma podía ser la competente. Sí es cierto que el Constitucional, a pesar de declarar la competencia autonómica, mantiene que para que la comunidad autónoma sea efectivamente competente tiene que reclamar la titularidad. Por tanto, el que la comunidad autónoma sea competente dependería de ese acto formal de reclamación de la titularidad para que fuera competente. En fin, la problemática aquí es amplísima, es muy rica, se han dado muchísimos casos y, bueno, nos vamos a ceñir fundamentalmente a los puertos, nos vamos a ceñir a los puertos deportivos propiamente dicho, sin perjuicio de que hagamos también alguna alusión a las instalaciones menores. Estas instalaciones menores que el Tribunal Constitucional resuelve que no son puertos. Al no ser puertos, no son puertos deportivos, no entran dentro de la competencia autonómica. Se trata, dice el Constitucional, de meras utilizaciones del dominio público marítimo terrestre. ¿Quién es el titular del dominio público marítimo terrestre, por tanto, de las potestades, y tiene que ejercitar esas potestades en relación al dominio público marítimo terrestre? El Estado. Por tanto, las instalaciones menores, esos pequeños embarcaderos, etcétera, de acuerdo con esa doctrina del Tribunal Constitucional, o corresponde gestionarlo al Estado. Salvo que, porque la ley de puertos sí mantuvo que en estos casos las instalaciones menores sí podían ser competencia autonómica, si en su momento, cuando se produce el traspaso de competencia del Estado a las comunidades autónomas en materia de puertos, fueron traspasadas a través de los reales decretos de traspaso de funciones y servicios. En fin, esta solución, desde mi punto de vista, no es del todo coherente, porque el hecho es que una instalación es una instalación menor y en función de que se haya incluido o no en los decretos de traspaso, pues la competencia va a corresponder al Estado o a la comunidad autónoma. No me parece a mí un argumento suficiente por parte del Tribunal Constitucional para la delimitación de competencia. En todo caso, también hay que decir que en los casos de Cataluña y Andalucía, en los nuevos estatutos y a través de los decretos de traspaso que generan los nuevos estatutos de autonomía, la reforma de 2006 y de 2007, las instalaciones menores, la gestión de los títulos relativos a las instalaciones menores sí van a ser de competencia autonómica. Sé que voy muy rápido, tengo que ir. Lo que sí les pido también, que a lo largo de la intervención, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, incluso que lo hagan, porque luego cuando terminemos seguramente estamos todos con muchas ganas de irnos y las dudas y las preguntas pueden quedarse en el tintero y ya es la última ocasión que vamos a tener. Bien, por tanto, aquí nos vamos a centrar en la incidencia de la reforma en el régimen de los puertos deportivos propiamente dicho, sin perjuicio de que tengamos conocimiento de cuál es el objeto concreto de lo que estamos tratando. Y para ello, contarles dos ideas básicas del régimen de los puertos deportivos para que seamos capaces de ver y apreciar cómo incide la reforma en ese régimen. Va a empezar, como les he dicho, la competencia exclusiva autonómica. Eso significa que la legislación que directamente le afecta a esta actividad o a estos servicios es la legislación autonómica en el caso de que se haya dictado. Si no hay legislación autonómica, tendremos que ir a la estatal supletoria, en el caso de que la haya, que la hay. Y se ha dictado en muchas comunidades autónomas costeras, han regulado el régimen de los puertos de su competencia, no solamente de los puertos deportivos. Ahí tienen el listado de comunidades autónomas con leyes de puertos. Vean que la Comunidad Autónoma Andaluza, en el año 2007, dicta una ley de puertos
de los puertos de su competencia y deroga al propio tiempo la Ley de Puertos Deportivos de 1988, siguiendo así el esquema generalizado que tiene lugar en todas las comunidades autónomas de dictar leyes con vocación de regular todos los puertos de su competencia, no solo un tipo, los deportivos, los pesqueros o los de refugio, ¿no? Bien, como digo, en el resto de comunidades autónomas hay normativas reglamentarias dispersas que regulan aspectos parciales, muy concretos, o incluso no las hay. Y en el caso de vacío normativo, hay que acudir a la legislación estatal supletoria, que viene constituida por el Reglamento de Puertos Deportivos de 1980, que está todavía en vigor, en su mayor parte. Hay algunos preceptos que están expresamente derogados. Habrá algún precepto que en relación al cual haya que hacer una interpretación sistemática porque también se haya producido una derogación implícita. Pero este reglamento, insisto, está vigente y sirve como legislación supletoria para aquellas comunidades autónomas que no disponen de una legislación específica en la materia. Un reglamento que, por otra parte, venía a desarrollar una norma estatal, la Ley de Puertos Deportivos de 1969, que era la que regulaba hasta entonces la materia, hasta que fue derogada por la legislación posterior. La Ley de Puertos Deportivos de 1969 está derogada y ahora mismo de lo que se dispone, como digo, en esas comunidades autónomas que no tienen otra legislación es del Reglamento de Puertos Deportivos de 1980. Bien, y en toda esta normativa, o de toda esta normativa, se puede extraer cuál es el régimen, unas notas básicas del régimen de gestión de los puertos deportivos. Miren, la gestión de un puerto deportivo puede ser directa, porque lo gestione la propia Administración, o puede ser indirecta, porque se gestione a través de un tercero, que contrata con la Administración la gestión de esos servicios, o incluso la construcción del puerto, o las dos cosas. En el primer caso, la gestión directa, a su vez, puede tener lugar de dos maneras. Por una parte, es la Administración autonómica, a través de sus órganos, con sus propios recursos, su personal, la que gestiona esos puertos, o puede crear una entidad instrumental, ad hoc, específica, para la gestión de esos puertos, que es lo que ha ocurrido en las comunidades autónomas que aquí les relaciono, entre ellas la nuestra. En Andalucía, la Agencia Pública Puertos de Andalucía gestiona los puertos de la competencia de esta comunidad autónoma. La agencia ha sustituido a una entidad anterior, la Empresa Pública Puertos de Andalucía, y es una tradición ya, desde hace muchos años, en nuestra comunidad autónoma, por la utilización de esta entidad instrumental. No fue pionera, la primera fue Cataluña, y sí debo decir que el caso curioso de Cantabria. En Cantabria se han estado gestionando a través de una entidad instrumental, ad hoc, con autonomía de gestión, dotada de personalidad jurídica también. En todos los casos son entidades de derecho público que sujetan su actividad al derecho privado, salvo cuando se trate del ejercicio de potestades públicas, porque ahí es donde no puede llegar el derecho privado, y por eso también esa es la razón de que sean entidades de derecho público, porque si no estaríamos hablando probablemente de sociedades y fundaciones. De hecho, en Cataluña hubo un intento que no prosperó, porque si no, pues sencillamente la agencia o la entidad de Puertos de Cataluña no podría sancionar, por ejemplo. Por tanto, participan de esa común naturaleza de entidades de derecho público que sujetan su actividad al derecho privado. Y el caso curioso de Cantabria es que también ha tenido una agencia de este tipo, una entidad de este tipo, pero el año pasado, pues, por motivos de la crisis, se suprimió. Y las funciones de gestión y todas las funciones relativas a la gestión de los puertos y las competencias relativas a los puertos de competencia de la comunidad autónoma volvieron otra vez a la consejería competente. Eso en caso de gestión directa. En Andalucía tenemos muchos puertos deportivos que gestiona directamente la Agencia Pública Puertos de Andalucía. Pero el puerto también se puede gestionar por un particular. Esa gestión al particular se le puede encomendar la construcción del puerto y la gestión, o solamente la construcción, y a otro particular le encomendamos posteriormente la gestión del puerto. De modo que aquí tenemos dos posibilidades. Se trataría de, por una parte, contratar la obra pública con la gestión del puerto, o contratar, por otro lado, la obra pública
y, en una contratación posterior, contratar la gestión del servicio. ¿De acuerdo? Estas son las dos posibilidades. Estas dos posibilidades van a tener también consecuencias desde el punto de vista de la reforma de la Ley de Costas, como les comentaré. De modo que, a la hora de, en el momento de gestión ordinario de un puerto, nos podemos encontrar con un concesionario que sea el que haya construido el puerto y que después lo esté gestionando, o con un concesionario que sea el que lo está gestionando y que la construcción, bueno, pues corrió a cargo de otra empresa. El servicio, bueno, pues se gestiona de acuerdo con lo que diga la legislación autonómica, si existe, y si no, esa legislación estatal supletoria a la que ya hemos hecho referencia. Y sobre estas cuestiones, bueno, pues en estas cuestiones no vamos a entrar por motivos de tiempo, y realmente a la gestión de lo que es el servicio no debería afectar la reforma, aunque ya veremos que sí que lo hace, o pretende hacerlo. Y una idea final, básica también para entender el calado, la importancia de la reforma. Miren, en nuestro ordenamiento cualquier bien, una cosa, que esté destinada al uso del servicio público, tiene una naturaleza jurídica concreta. ¿Cuál es? A ver, mis alumnos. ¿Cómo? ¿Cómo calificamos a un bien que está destinado al uso del servicio público? Un bien demanial. Muy bien, un bien de dominio público. Si lo establece la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, o al fomento de la riqueza nacional. Los puertos deportivos son eso. Los puertos deportivos son bienes que están destinados a servicios públicos, por tanto, son bienes de dominio público. Toda la zona portuaria. Hay que delimitar, por tanto, ese espacio. Ese espacio se llama zona de servicio y se delimita a través de unos reglamentos que hacen las comunidades autónomas y que dicen el puerto deportivo X llega hasta aquí y establece su delimitación. Por tanto, hasta dónde llega el dominio público portuario coincide exactamente con los límites de la zona de servicio del puerto. ¿De acuerdo? Que es un bien de dominio público de titularidad de una administración pública, como todos los bienes de dominio público. En este caso, la titular de la competencia, ¿quién era? La comunidad autónoma. ¿Quién es la titular del bien? La comunidad autónoma, ¿vale? Sobre ese particular, ¿no hay duda? Ya. Aunque las dudas se reabren, también debo decirlo, a raíz de la reforma. La comunidad autónoma, por tanto, es la titular del dominio público portuario. Claro, que el puerto deportivo marítimo se tiene que ubicar en un espacio muy especial, en el dominio público marítimo terrestre. Consume dominio público marítimo terrestre, natural o no, porque también, como os he dicho antes, hay mucho terreno ganado al mar que entra dentro del artículo 4 de la relación de elementos del dominio público marítimo terrestre, el artículo 4 de la Ley de Costas. Dominio público artificial. El problema ha dado muchos quebraderos de cabeza, sobre todo, y ahora tiro de la primera conferencia, para aquellos que tenían una concepción patrimonialista del dominio público, una concepción cuya virtud el propietario de la cosa puede usar y abusar de la cosa y no y en eso es en lo que consiste el derecho de propiedad, que en definitiva es lo que se tiene sobre el dominio público. Pero sí nos ponemos en la otra óptica, la otra perspectiva, la que os explicó brillantemente el profesor Morillo Velarde Pérez. Si consideramos que el dominio público no es propiedad, que el dominio público lo que es un título atributivo de potestades, no hay ningún inconveniente en mantener que sobre una misma cosa, sobre un mismo objeto físico, espacio físico, puede haber titularidades distintas. Porque es que hay una parte del puerto que va a ser a la vez puerto, zona de servicio del puerto y dominio público marítimo terrestre. ¿Me explico? Hay una parte de ese espacio, por tanto, donde coinciden dos titularidades demaniales. Pues ningún problema. Que cada administración titular ejerza las potestades que le corresponden, que se coordinen. Ese es el problema, probablemente, la coordinación entre administraciones públicas, que es una de las grandes cuentas pendientes del Estado autonómico, en mi opinión. Pero, desde el punto de vista teórico, no había ningún problema. Y así lo entendió, finalmente, después de muchos años de conflicto, primero en el Supremo, después también en el Tribunal Constitucional, Tribunales Superiores de Justicia, parecía ya asentada la idea de que es compatible, que sobre un mismo, es perfectamente posible, que sobre, o jurídicamente posible, que sobre un mismo espacio físico convivan distintas titularidades demaniales.
De hecho, la sentencia que resolvía el recurso de inconstitucionalidad que se interpone frente a la ley andaluza de puertos deportivos así lo declara. Aquí la tienen citada. Los puertos deportivos de competencia autonómica resulta compatible la permanencia en el dominio estatal de la franja de terrenos de aquellos que aquellos ocupan con la titularidad de la comunidad autónoma de la obra e instalaciones portuarias. No pasa nada. La sentencia 149/91, la que resolvió los recursos de inconstitucionalidad que se interpusieron frente a la ley de costa, también se dice algo así. No hay ningún inconveniente desde el punto de vista jurídico. Claro, lo que sí hay inconvenientes desde el punto de vista práctico si no articulamos la forma para que la comunidad autónoma pueda gestionar ese espacio. Lo que está claro es que a la comunidad autónoma hay que facilitarle la gestión sobre esa franja del puerto, que es a su vez dominio público marítimo terrestre. Y esto se hace en la ley de costa, y aquí es donde viene, ¿ya? Y por eso la incidencia de la ley de costa en el régimen de los puertos deportivos. Esto se articula en la ley de costa a través de un mecanismo que está magníficamente regulado. Es otra de las joyas de la ley, en mi opinión. A través de la adscripción, o que estaba magníficamente regulado, probablemente tenga que decir. La adscripción. La adscripción sería el título, es un título, en virtud del cual la Administración del Estado pone a disposición de la comunidad autónoma la porción de dominio público que ésta necesita para desarrollar sus competencias, no solamente sobre puertos, en general, sobre los puertos de la competencia de la comunidad autónoma, sino también en materia de carretera. Por tanto, a través de la adscripción, como digo, el Estado pone a disposición de la comunidad autónoma esa parte del dominio público marítimo terrestre para que la comunidad autónoma pueda desarrollar sus competencias sobre puertos deportivos. Y además se articula de una manera también que me parece bastante positiva en aras de la coordinación administrativa. Como sabéis, la Administración cuando actúa lo hace siempre a través de procedimientos. El Estado adscribe a una comunidad autónoma una parte del dominio público marítimo terrestre para que esa comunidad autónoma construya un puerto deportivo o contrate la construcción de un puerto deportivo. ¿Eso cómo se hace? Pues a través de decisiones administrativas y de procedimientos administrativos. La comunidad autónoma aprueba ese proyecto. Es la competente para aprobar el proyecto de construcción de un puerto deportivo. ¿Y cómo lo hace? A través de un procedimiento, siempre. Un procedimiento administrativo que tiene una serie de trámites. Y entre esos trámites hay un trámite que es el de informe. Un informe que tiene que emitir la Administración del Estado, que tiene que ser favorable para que el puerto deportivo se pueda adscribir y que se tendrá que limitar, naturalmente, a cuidar de que esa ocupación que se pretende del dominio público marítimo terrestre cumpla con todos los requisitos que establece la legislación de costa. En definitiva, a lo que le corresponde al Estado, a proteger el dominio público marítimo terrestre. No se puede pronunciar sobre otras cuestiones. Cuestiones del servicio, relativas al servicio, tarifa, amarre, etcétera, ¿corresponderían a quién? Comunidad autónoma sería la que se tendría que pronunciar en ese procedimiento que está tramitando de aprobación del proyecto. De modo que si el Estado considera que el proyecto puede perjudicar al dominio público marítimo terrestre y no emite informe favorable, ese proyecto no puede salir a la luz, no se puede aprobar por parte de la comunidad autónoma. Si el Estado considera que esto no es así, que el proyecto puede ir para adelante porque no perjudica el dominio público marítimo terrestre, seguirá tramitándose el procedimiento y se aprobará o no se aprobará el proyecto, pero ya por otras razones, estrictamente relativa al servicio. Es un procedimiento muy cuidado, es además un régimen muy cuidado, el de la adscripción, que bien podía haberse extendido a otra serie de materias de competencia de la comunidad autónoma, porque además fíjense que el particular lo que hace es ir a una administración. No tiene que presentar dos solicitudes distintas. El particular se dirige a una administración y ya dentro de la comunidad autónoma, bueno, pues se eleva la petición de informe, la Administración del Estado se emite y ya luego tiene la decisión completa. Esa cosa de la ventanilla única, por tanto, aquí se hace realidad, ¿no? En mi opinión, facilita las cosas bastante al particular. Por eso digo que es una técnica muy bien regulada, muy bien pensada, el procedimiento está bastante bien diseñado, aunque tenga también su crítica, ¿no?, que se le pueda hacer en relación a alguna cuestión y se podría haber extendido a otras materias de la competencia autonómica. De momento se ciñe, como digo, los puertos y vías de transporte de competencia autonómica. Afecta, por tanto, a los puertos deportivos. La adscripción se regula en los artículos 49 y 50 de la Ley de Costa y 103 y siguientes del Reglamento de Costa.
El artículo 49 de la ley es uno de los preceptos bastante afectados, un precepto bastante afectado por la reforma. Regula la adscripción, regula los aspectos principales de la adscripción y toca aspectos muy importantes para la gestión de los puertos deportivos, como son los plazos concesionales, como son los usos que se pueden desarrollar en los puertos deportivos y una cuestión también tangencial, muy tangencial, tan tangencial que creo que no debería estar en una ley como esta, como es el impuesto sobre bienes inmuebles, para dar también respuesta a unos conflictos que han surgido precisamente entre la Comunidad Autónoma Andaluza y el Estado, que han sido resueltos en un sentido por los tribunales, que ahora el legislador dice, sí, pues yo lo resuelvo en otro. Esto lo ha hecho en más ocasiones, en la reforma, no solamente en este tema. Y luego ya al margen de lo que la reforma toca, el artículo 49, que es el que regula la adscripción, también tendremos que ver cómo en relación a las tasas hay una modificación que también afecta a determinados tipos de instalaciones náutico-deportivas. Estas son las 4 cuestiones: plazos concesionales, IBI, usos y tasas. Plazos concesionales. Bueno, a pesar de esas tesis que se han manejado por ahí, a las que ya hice alusión, ¿no?, al principio de la intervención, que mantienen que los plazos de 30 años de la Ley de Costas de 1988 no afectaban a los puertos deportivos, esto afectaba de lleno, porque además tanto la ley como el reglamento mantenían que esto era así, ¿no? Lo que ocurre es que la legislación de puertos estatal, que al principio, vamos a ver, la legislación de puertos es especial con respecto a la legislación de costas. Entonces, la legislación de costas es verdad que se remite en lo que hace al régimen de los puertos, de todos los puertos, a su legislación específica, pero la legislación de puertos, inicialmente, la que se dicta después de 1988, estatal, de los puertos de interés general, respeta el plazo, el mismo plazo de la Ley de Costas, y pone las concesiones que se pueden otorgar en los puertos de interés general con un plazo de 30 años. Posteriormente, parece ser que se piensa que ese plazo no es suficiente para la amortización de las instalaciones, las inversiones, etcétera, y que, bueno, pues parece que hay que aumentarlo. De modo que, en distintas reformas que ha tenido la legislación de puertos estatal, ese plazo ha ido aumentando a 35, queda ahora en 35 y 40 años, en función de que el concesionario haya construido el puerto y además lo esté gestionando, en este caso el plazo es mayor, la amortización parece que requiere un plazo mayor, el plazo sería de 40 años, mientras que si lo que está haciendo el concesionario es simplemente gestionar el puerto, la construcción no corre a su cargo, en ese caso el plazo que establece la legislación de puertos es de 35 años. Esto afectaba a los puertos de interés general solo y exclusivamente. Podía afectar a instalaciones náutico-deportivas, pero aquellas que estaban en puertos de interés general, no por tanto a los puertos de competencia autonómica, no por tanto a los puertos deportivos, que estaban marcados y limitados por los plazos que establecía la Ley de Costas. Dominio público adscrito, concesiones a 30 años. No había vuelta. Sin embargo, la legislación autonómica de puertos hizo trampa. Porque en muchos casos no estableció plazo máximo para las concesiones, sino que hacía una remisión a lo que dijera la legislación estatal de puertos, o incluso la legislación de contratos del sector público ahora, de las administraciones públicas con anterioridad, que también distingue con los plazos entre la concesión de obra pública y la concesión de servicio público. Había alguna legislación autonómica que se remitía respetuosamente a lo que dijera la legislación de costas. Por tanto, ahí estaba clarísimo que el plazo máximo era de 30 años. Otra que establecía ese mismo plazo, 30 años. Concesión de puerto deportivo, 30 años. Pero otra, como digo, hacía la trampa. Remisiones. Entonces te encontrabas que en la ley de puertos tenías ya 35 y 40 años, un plazo mayor que el que establecía la legislación de costas. Pues la reforma ha optado, con algún vaivén, ha optado por esa remisión a la legislación de puertos. De modo que para las concesiones que se otorguen en dominio público adscrito, por tanto, las concesiones de puertos deportivos, los plazos son de 30, de 35 años y 40 años, según que el concesionario esté exclusivamente gestionando el puerto o que lo haya construido y además lo gestione después, respectivamente.
Triunfan esas tesis de la remisión a la legislación de puertos, tumbando en aquellas otras que acompañaron al proyecto, al anteproyecto, porque en el anteproyecto se manejaba una remisión al régimen general de las concesiones que regulaba la ley y, por tanto, lo que se estaba hablando era un plazo de 75 años. Desconozco las razones del recorte, que veo positivo en este sentido, pero bueno, ahí está, una remisión a la legislación de puertos que, por cierto, bueno, los motivos pueden venir a lo mejor, que la ley catalana justamente hacía esta remisión, también les comento. Y luego también se establece un plazo máximo en la reforma, y esto es una novedad también para las prórrogas. Las prórrogas, en relación a las cuales hay una remisión también a la legislación estatal de puertos, estableciendo, no obstante, un límite, que no podrán ser superior a la mitad del plazo establecido en esta legislación que afecta a los puertos de interés general. Plazos, por tanto, aumentan 35 a 40 años, en definitiva, no se llega a los 75, que inicialmente parecía que venían, por tanto, el aumento es muy relativo en relación a los plazos concesionales. Impuestos sobre bienes inmuebles. Miren, esto parte de un contencioso que se produce en nuestra provincia, en relación a un puerto deportivo en nuestra provincia. El ayuntamiento en el que está ubicado el puerto exigía el pago del impuesto sobre el bien, lo exigía a la administración autonómica. La comunidad autónoma impugna la decisión en el juzgado de lo contencioso de Cádiz y este juzgado determina que efectivamente la obligación de satisfacer el tributo corresponde a la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque es la titular del dominio público. ¿Vale? ¿Se entiende esta idea? ¿Están ustedes de acuerdo en esto? ¿Cómo? Bueno, propietaria no es, pero ¿quién es la titular del dominio público? Sí. La comunidad autónoma es la titular del dominio público de la zona de servicio portuario. Pero hay otro titular ahí, no se nos olvide. ¿Cómo? Sí, pero estamos hablando de dominio público no concedido. Porque cuando es el concesionario es el responsable del pago del tributo, del pago del IBI. Claro, el Estado de la parte de dominio público marítimo terrestre. Ahí hay dos titulares, ¿vale? Bueno, pues el contencioso de Cádiz, el juzgado del contencioso de Cádiz, tira para la comunidad autónoma, resuelve en favor de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma impugna, y va para arriba. Aquí tenéis toda la relación de sentencias del conflicto que llega al Supremo, pasando por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que da la razón a la comunidad autónoma, resuelve en contra del juzgado contencioso de Cádiz y determina que el responsable es el titular del dominio público marítimo terrestre, desconociendo que hay ahí también otro dominio público. El Estado es titular de parte, pero no de todo. Yo, por tanto, no estoy de acuerdo con este conjunto de sentencias, porque creo que a lo mejor lo que hay es una obligación compartida y que se tendría que resolver conforme se resuelven pues, las obligaciones tributarias para los cotitulares, de acuerdo con el derecho tributario, del que, por cierto, no tengo ni idea, pero creo que tendría que ser así. ¿Qué es lo que hace la ley de protección y uso sostenible del litoral? Pues directamente dice, bueno, muy bien, yo soy el contribuyente, el Estado, pues ahora nombro un sustituto, de acuerdo con lo que me permite la legislación de haciendas locales. La comunidad autónoma va a ser el sustituto del contribuyente en relación con respecto al IBI de la parte de dominio público adscrito y no concedido, y además no podrá repercutir, se establece la obligación expresa de repercutir sobre el contribuyente ese importe. Una práctica que, como veremos, no es exclusiva de esta cuestión y que el legislador repite en otros ámbitos del régimen del dominio público marítimo terrestre. Esto es, dicen los tribunales una cosa y yo voy y resuelvo una norma con rango de ley la contraria.
No. No. Claro. 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 Tendría que haberse dicho. Y no se ha dicho en ningún sitio. En mi opinión, salvo que lo diga el reglamento, porque yo ya me espero todo. ¿Sabes? Otra cosa es lo que venga a decir el reglamento, cuidado. Que podría decir cualquier cosa. ¿Vale? A mí tampoco me parece, por tanto, acertada, de acuerdo con esa teoría que os decía, la solución de la ley. Yo creo que aquí tendría que haber una corresponsabilidad, de acuerdo, o en función de qué parte del dominio público estemos hablando. Si es dominio público marítimo terrestre, corresponsabilidad. En el resto de la zona de servicio portuaria, creo que la responsable es la comunidad autónoma. Y ahora unas modificaciones que entran a última hora. En el trámite ya del Senado, enmiendas en el Senado, se introducen en el artículo 49 pues una serie de determinaciones relativas a los usos que se pueden desarrollar en dominio público adscrito o incluso también relativas a usos prohibidos. Que no entiendo muy bien, aunque intuyo por dónde pueden ir. Y no las entiendo porque, de acuerdo con el régimen general, esto ya era así. Es decir, un puerto deportivo, en la parte de dominio público de un puerto deportivo, de dominio público marítimo terrestre, no pueden existir usos habitacionales ni residenciales. 25 de la ley. Pero tampoco en la zona de servidumbre. En el puerto deportivo, entiendo, el dominio público, que es Ribera del Mar, genera zona de servidumbre. Y ahí tampoco puede haber usos habitacionales, en mi opinión. Aplicando las reglas generales, pues, los usos habitacionales, que prohíbe ahora la reforma, quedarían prohibidos. Y los usos permitidos, pues también, conforme a las reglas generales, se sacan o se extraen las mismas consecuencias, las que se llegan incluso más amplias. Les explico. Vamos a ver. Lo que se hace ahora en la reforma es introducir un nuevo apartado, y digo, de última hora, en el artículo 49, que por un lado establece los usos que se permiten en el dominio público adscrito y por otro los usos que se prohíben. Vamos a los primeros, los usos permitidos. La primera idea, y es que el ámbito de aplicación física de las permisiones se limita a la parte de la zona de servicio adscrita que ocupe dominio público marítimo terrestre que no reúna las características del artículo 3. Parece que lo que me está diciendo es que en la parte del puerto que sea dominio público marítimo terrestre que sí que reúne las características del artículo 3, a contrario, no pueden existir este tipo de uso. Algo que contradice también la legislación autonómica de puertos, e incluso la de puertos de interés general. Habrá que estar otros criterios, no así el uso se pretende desarrollar en elementos del artículo 3 o del artículo 4. Y ahora les explicaré por qué. Esos usos, que además se especifican, los usos permitidos, son los usos portuarios. Yo creo que esto es una redundancia, pues claro. Pero esos usos portuarios, los usos, dice la norma, los usos necesarios para el desarrollo de la actividad portuaria. Todas las actividades dirigidas a prestar los servicios en las embarcaciones deportivas de recreo. Pero yo creo que esos usos no se van a poder dar solamente en elementos del artículo 4, también en zonas de dominio público natural, que constituyan dominio público natural, por un lado. Los atraques, etcétera, y otra serie de servicios necesariamente se van a tener que desarrollar ahí. Pero luego, además, también permite de manera expresa algo que, bueno, que en todos los municipios ha habido también, bueno, había mucho interés, ¿no?, por parte de los ayuntamientos, de utilizar las zonas de servicio de los puertos en general, de los puertos deportivos en particular, bueno, pues como son zonas de ocio, zonas de expansión de la ciudad. Y esto, la legislación autonómica de puertos le da muy buena respuesta. Incluso la legislación estatal de puertos también da una respuesta bastante muy positiva, digo, a estas aspiraciones. Unas aspiraciones que se tienen que compatibilizar con lo que es el uso principal que tiene que tener un puerto, o sea, que podrán
autorizarse, que podrán desarrollarse cuando no perturbe el uso principal, lógicamente, de cada tipo de puerto. Yo creo que las soluciones que se dan en la legislación sectorial son bastante adecuadas en general, de modo que se permiten los usos comerciales, los usos recreativos, de ocio, deportivos, incluso culturales. Pero, extrañamente, la reforma hace exclusivamente alusión a usos comerciales y de restauración. Yo, desde un punto de vista social, me parece muy restrictivo porque creo que usos recreativos, usos culturales que están amparados por la legislación de puertos, estatal y autonómica, también serían usos muy apropiados en este tipo de espacios, siempre y cuando, como digo, no se perjudique la actividad principal del puerto. Que esta es una de las condiciones que creo que también sobra, porque es la que lo tiene que decir en la legislación sectorial, en este caso la autonómica, que también establece la reforma. Estos usos se permitirán, se dice, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo terrestre o la actividad portuaria. Insisto que esto quien lo tiene que decir, me parece, es el legislador autonómico y no el estatal. Que lo dice, además. Digo esta última cuestión, claro, por supuesto que no se perjudique el dominio público marítimo terrestre, es algo que corresponde determinar al legislador estatal, pero que ya estaba determinado en los preceptos del régimen general de utilización del dominio público marítimo terrestre. Bien, en cuanto a las prohibiciones, se dicen, afectan en todo caso a la parte del dominio público marítimo terrestre que esté conformada por bienes relacionados en los artículos 3 y 4 de la Ley de Costas. Este no se restringe al elemento del artículo 4. Y están prohibidas expresamente las edificaciones destinadas a residencia y habitación. Insisto, es una prohibición de carácter general que ya estaba para todo el dominio público marítimo terrestre y que entiendo también se aplica a la zona de servidumbre de protección, pero eso no se dice. Y no sé yo, no sé, albergo mis dudas serias sobre si esto es precisamente lo que se pretende, que podamos permitir en zonas de servidumbre de protección en dominio público marítimo terrestre adscritos usos habitacionales o residenciales. Y me temo que vayan por ahí los tiros, porque además esas han sido muchas de las tesis que se han manejado desde el sector. Bien, luego la reforma añade, con muy dudosa redacción, yo les confieso que no entiendo bien, una remisión al reglamento en cuanto a la fijación de los criterios de asignación de superficie máxima para los usos previstos. El reglamento podrá establecer criterios, ¿no? Pero quien tiene que determinar la superficie concreta va a ser la comunidad autónoma en un acto de aplicación de ese reglamento. Y se dice que en el reglamento, que efectivamente se establecerán los criterios, habrá de tenerse en cuenta como criterio el número de amarres y los demás requisitos necesarios para no perjudicar el dominio público marítimo terrestre. En relación al número de amarres, yo creo que esto es algo que se va a saber en el momento de aplicar el reglamento, en el momento de dictar el acto autonómico de aplicación de esos criterios generales, los que, fíjense, la ley se remite nuevamente al reglamento, renunciando otra vez a establecer criterios generales que deja para un momento posterior. Nuevamente, como criterio limitador, el que no se perjudique la autoridad portuaria, pues merece la misma valoración. Está bien que el legislador estatal, que es el titular del dominio público marítimo terrestre, diga que no se podrá perjudicar precisamente este tipo de bienes, el dominio público marítimo terrestre, pero el perjuicio no a la actividad portuaria, lo que sea eso, lo tendrá que determinar la comunidad autónoma, que es la competente en relación a esa materia. Y además, esto estaba ya entendido, consensuado, parecía que era pacífico y nos metemos ahora otra vez en batalla que, desde mi punto de vista, son innecesarias. Probablemente sea también un exceso de redacción y que no se haya pensado, ¿no? No creo que la intención sea, o que haya habido intención ahí, no lo sé. Bien, todo esto serían pues, las cuestiones que van a afectar a los puertos deportivos que derivan de la nueva redacción del artículo 49, del nuevo régimen de la adscripción. Dime. ¿A qué te refieres? En cuanto a la limitación de las zonas comprometedas,
usos complementarios estén tasados. ¿Por qué? Pues porque cuando entrega en tal caso un trozo del dominio público marítimo terrestre y lo adscribe a la comunidad autónoma para hacer actividad portuaria, debería el proyecto ya de contemplar todas esas zonas. Lo que pasa es que a la hora de emitir ese informe, el Estado no tiene tasado si es mucho o es poco. Y por tanto, digamos, es cheque en blanco a lo que quiera cada comunidad autónoma. Pero te refieres, Juan Manuel, perdona, ¿el cheque en blanco qué es? Es que no te entiendo, no, perdona, perdona que te entienda. A ver si es que no sé bien si te refieres a que lo que se pretende es efectivamente limitar los usos con el establecimiento de usos permitidos y prohibidos que se hace en el 49 o con esa remisión al reglamento. Es que no sé a cuál de las dos cuestiones te estás refiriendo. En este caso lo que dice que lo remita al reglamento. Sí. Y en el reglamento tendrá que acotarse, pretende acotar de que los usos complementarios, ya hay unas provisiones, pero los usos complementarios estén dentro de un rango. Que realmente no se vaya a convertir ese puerto deportivo pues, en un centro comercial Ya. dentro del dominio público, porque realmente ese uso no sería posible dentro del Claro, sí. antes de esa adscripción. Yo estoy de acuerdo y eso es una garantía. Otra cosa es cómo está redactado, que está redactado de una manera bastante confusa. Pero vamos a ver, te digo otra cosa. Yo creo que con la aplicación del régimen general, dependiendo también del desarrollo reglamentario, claro, teníamos un régimen más estricto que el que ahora se introduce por la vía de determinar los usos permitidos y prohibidos en el artículo 49. Porque es aplicable a zona de servidumbre. Aquí, al no decir nada, yo me temo que es que el reglamento vaya a decir que en zona de servidumbre sí podemos hacer usos habitacionales. No lo sé, a lo mejor. De la redacción del precepto, vamos, entiendo que se puede interpretar que está restringiendo a la zona de dominio público estrictamente. Espero que no. Pero sí es cierto que había tesis en ese sentido, que venían precisamente del sector. Tú lo sabes mejor que yo. Bueno. Bien, esto por lo que hace a la modificación del artículo 49. Por lo demás, en relación a las tasas, la reforma afecta muy puntualmente a los puertos deportivos, en concreto a las instalaciones que puedan desarrollar actividades no lucrativas, eso sí, y que se gestionen por entidades náutico-deportivas, a las que se les podrá reducir la tasa, el importe del canon de ocupación, en un 75%. Esta es la principal novedad, o la única novedad realmente en cuanto a las tasas para puertos deportivos, las que afectan a este tipo de instalaciones que se gestionan por este tipo también de entidades. Por tanto, en los puertos deportivos hay que satisfacer una doble tasa, una por la utilización del dominio público autonómico, siguiendo esa tesis de la doble titularidad, a la Administración autonómica, y otra por la utilización del dominio público estatal a la Administración del Estado. Y esto no es una doble imposición, y así lo ha determinado el Tribunal Constitucional en la 149-91 famosa. Claro es que también, probablemente, para frenar un exceso de consumo del litoral, la legislación anterior, en concreto, el reglamento, esto tiene también su peligro, porque pueda ser modificado por el próximo reglamento, no lo sé, pero el reglamento de costas de 1989 sí que determinaba que la Administración del Estado no recibiría el canon, o el concesionario de un puerto deportivo no tendría que satisfacer el canon en favor de la Administración del Estado si ese puerto estaba construido con anterioridad a la ley de costas y fue uno de los puertos traspasados por el Estado a la comunidad autónoma de acuerdo con los reales decretos de traspaso y servicio. De este modo, fíjense que lo que se grava
con doble canon es la construcción de puertos deportivos con posterioridad a la ley de costa. Yo, con un claro, entiendo, un sentido, una filosofía del minimizar, ¿no?, el consumo del litoral y gravar, en todo caso, ese consumo. Bien, esto en cuanto a los puertos deportivos en general. Y a ver si muy rápidamente, porque ya llevamos una hora. Una introducción curiosa de una disposición adicional séptima en la Ley de Costa a través de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que afecta a un tipo de puerto deportivo muy concreto. Unos puertos deportivos cuya especialidad o particularidad consiste en que van acompañados de una urbanización. Las urbanizaciones marítimo-terrestres. De las urbanizaciones marítimo-terrestres es de lo que habla la disposición adicional séptima, nueva, de la Ley de Costa, con mal criterio, con dudoso criterio, porque realmente ahí no se está regulando una urbanización, se regula la zona de servicio portuaria asociada a esa urbanización, lo que es el puerto en sí, que eso es lo que consiste una marina. En términos amplios, la marina podía ser comprensiva de ambos elementos. Una marina tiene dos elementos. Una urbanización, miren, aquí tienen fotos de 3 marinas, elegidas intencionadamente, en Puria-Brava, Oliva, en Valencia y la de Playa de Aro, la de Port de Aro. Son marinas enormes, donde hay una urbanización anexa y asociada a lo que es la zona de servicio y que además se caracteriza porque tiene una serie de canales, canales navegables que se construyen para que el barquito pueda llegar pues, a toda o prácticamente toda la urbanización. Fíjense que la zona de servicio, en estos casos, pues, estaría compuesta pues, por los diques de abrigo, o sea, la zona exterior, diques de abrigo, bocanas, pero también los canales, todas las dársenas, y también por una superficie de tierra. Cuidado que, no lo he dicho con anterioridad, pero la zona de servicio de un puerto tiene superficie de tierra y superficie de agua. En las marinas hay también necesidad de prestar servicio sobre tierra. Por tanto, hay una zona de servicio que es tierra, superficie de tierra. Y por otro lado, el otro elemento de la marina sería la urbanización, a lo que afecta a la disposición adicional séptima de la ley de... ¿Séptima o décima? Ahora ya. Bueno, ahora la veremos. Esta nueva disposición adicional de la ley de costa es justamente a la marina, a la zona de servicio, no a la urbanización, no a la urbanización en sí. Bien, como decía, las marinas son una especie del género puertos deportivos. Así se ha considerado por nuestra legislación tradicional de puertos deportivos, reglamento de 1980. Así se considera cuando las comunidades autónomas asumen la competencia, cuando se configura el Estado autonómico, se dictan los estatutos de autonomía y, a partir de ahí, en su legislación, las comunidades autónomas, pues, de modo explícito o implícito, pues también han considerado que las marinas son puertos deportivos. Hasta ahora, hasta este momento, sobre esta cuestión no ha habido discusión. De hecho, hay algunas comunidades autónomas que en su legislación de puertos se ocupan de las marinas, llamándolas de uno u otro modo, urbanizaciones marítimo-terrestres, marinas interiores. La que más se ocupa de ellas, la que contiene una regulación más detallada, es la legislación catalana, que además tiene un reglamento específico de marinas interiores. Pero luego hay dos leyes, la Ley de Cantabria y la Ley Canaria, que tienen un precepto específico también para las marinas. Y hay una mención muy de pasada cuando se catalogan los distintos tipos de instalaciones portuarias, pero sin regularse, en la Ley de Baleares. En el resto de comunidades autónomas, por tanto, las marinas habrán de regularse conforme al régimen general que afecta a los puertos deportivos de esa comunidad autónoma. La Ley de Murcia y la Ley andaluza no hacen referencia a este tipo de instalaciones. Instalaciones que son puertos deportivos, que por tanto participan de esa naturaleza, digo las marinas, no la urbanización marítimo-terrestre, que, ojo, puede construirse sobre terreno de titularidad pública o privada. No tiene por qué ser necesariamente privado. La zona portuaria, la zona de servicio, es dominio público autonómico, siguiendo las ideas anteriores de las que hemos hablado. Su gestión
lo habitual es que sea una gestión indirecta, que se articule mediante la presentación de proyectos a la comunidad autónoma, un proyecto que puede consistir solamente en la explotación, pero también en la construcción y en la explotación de la marina. Un proyecto que tiene que pasar también por el informe vinculante de la Administración del Estado, porque también hay que adscribir dominio público marítimo terrestre. Les es aplicable, por tanto, todo lo que hemos dicho hasta ahora a las marinas en relación a los puertos deportivos. En las modificaciones, e incide en este mismo sentido las modificaciones que introduce la reforma de la ley. Pero además, era la 10ª, perdonen, como digo, hay una disposición adicional específica para lo que llama urbanizaciones marítimo-terrestres, que en realidad no incide en ellas, sino en la marina, en la zona de servicio, que afecta a cuestiones tan importantes como a la delimitación del dominio público marítimo-terrestre de la marina o a la aplicación de las servidumbres legales, cambiando bastante las cosas en este sentido. Y luego, además, introduce una serie de cuestiones de menor calado, porque realmente tampoco dicen mucho, como son las prohibiciones en zonas especialmente protegidas, el título necesario para las obras y la ordenación territorial y urbanística. Este es el contenido básico de la disposición adicional 10ª de la Ley de Costas, que, como les he dicho antes, es una novedad, porque estas urbanizaciones y los contenidos que se consideraron debían tener relativos al régimen de estas urbanizaciones por su incidencia en el dominio público marítimo terrestre, estaban reguladas en el reglamento. En el artículo 43.6 del Reglamento de Costas regula este tipo de urbanizaciones con unos contenidos muy similares. Ahora veremos que la reforma, no obstante, introduce cambios sustanciales en ese régimen, y aquí lo que quiero destacar es esa elevación de rango. Una elevación de rango que va a producir, lógicamente, un blindaje del régimen. Esto ya lo elevo a una norma con rango de ley y ya por reglamento no se puede cambiar. Si ahora vamos viendo quién puede estar favorecido por estas modificaciones, y si lo enlazan además, bueno, pues con las diapositivas que les puse antes, que recogen fotografías de 3 marinas que además están, bueno, en términos municipales, que son núcleos de población de los que se excluyen del dominio público marítimo terrestre, quizás pueden alcanzar ustedes conclusiones, que yo no voy a expresar en este momento, sin perjuicio de que luego podamos hablar de ellas. Enlazando además también con que muchos de los propietarios de Playa de Aro fueron los que también presentaron aquellas famosas reclamaciones ante la Unión Europea, que dio lugar también al famoso informe que recomienda al Estado modificar pues todo el régimen transitorio y el que afecta a los derechos adquiridos establecido en la legislación de Costas. Bien, delimitación, primera cuestión, delimitación del dominio público marítimo terrestre. En principio, uno se acerca, lee la disposición y parece que todo queda igual. Se dice el terreno inundado se incorpora al dominio público marítimo terrestre. El inundado por los canales. Los canales, fíjense, se construyen, el mar invade terrenos. Son terrenos que, les decía, pueden ser originalmente propiedad pública, de titularidad pública, perdón, o de propiedad privada. En el caso que sea propiedad privada, se incorporan al dominio público marítimo terrestre. Entonces, dejan de ser de propiedad privada, invade el mar, y esto está de acuerdo con una jurisprudencia tradicional, el mar invade, es mar, y se incorpora, como digo, el dominio público marítimo terrestre. Esto supone una exclusión, por otra parte, de las modificaciones introducidas en los artículos 3 y 4 en relación a los terrenos inundados, sobre las que nos vamos a volver. Pero luego, y además esto se amplía en el trámite de última hora del Senado, pero luego se excluyen del dominio público marítimo terrestre lo que la ley llama, que yo les confieso no tengo ni idea de lo que es, no sabría definirlo, estacionamientos náuticos. En principio, en el proyecto, lo que se excluyeran los garajes náuticos, que serían, bueno, pues esos atraques que hay a pie de casita, se definen como colindantes a la vivienda, retranqueados respecto al canal navegable, que se destinan a estacionamiento náutico individual y privado. Y esto es lo que había en el proyecto, pero en el Senado, en una enmienda, se amplía esa exclusión de mar, porque esto es mar, a aquellos
espacios colindantes con el canal navegable e inundados como consecuencia de excavaciones que se destinen a estacionamiento náutico colectivo y privado. ¿Hasta dónde puede alcanzar eso? Ni idea. La ley no establece criterios generales para delimitar esto. Tampoco se remite siquiera aquí al reglamento, cuidado. O sea, que esa crítica que hago de renuncia a legislar y remitirte al reglamento, aquí incluso ni se produce eso. Me parece que lo puede estar dejando a los del Linde. Me parece que si el reglamento no concreta, va a tener que ser el acto administrativo del deslinde el que diga hasta dónde llega el dominio público marítimo terrestre. Y que defina esto de los estacionamientos náuticos colectivos cuyos límites, como digo, en la ley de costas, no, con esta nueva redacción, yo por lo menos ni me los imagino, ¿no? Pueden ser prácticamente todo el canal. Pero hay otro problema importante. Y es que, con ser esto así, esa parte... ¿Perdón? Creo que alguien estaba diciéndolo. A ver, esta parte de la marina forma parte de la zona de servicio, que es de dominio público, autonómico. O sea, aquí hay un problema importante de incompatibilidad. ¿Saldrán del dominio público marítimo terrestre? ¿Esto quiere decir que se incorporen a la propiedad privada? En mi opinión, no, porque son dominio público autonómico, parte de la zona de servicio. Esto no lo han calculado, claro. No sé lo que dirán, no sé tampoco si los recursos... Yo entiendo que ahí por lo que yo entiendo es que son como una especie de plazas de aparcamiento para los barcos que sí serían de titularidad privada, ¿no? Aunque estuviesen adscritos a... Pues no te has enterado de lo que acabo de decir. A ver, yo creo que esa es la idea. Yo lo entiendo así. ¿No? Esa es la idea. Pero yo te insisto, en que ese agua forma parte de la zona de servicio del puerto. ¿Puede ser de titularidad privada? No. Ah. Pero es lo que dice ahí. No. Que podría. Ahí dice que sale del dominio público marítimo terrestre. Cuidado. Si sale del dominio público marítimo... No es dominio público marítimo terrestre. Ya no se considera un bien de manial. Perdona, no se considera un bien de dominio público marítimo terrestre de titularidad del Estado. Pero es que ese agua, ese espacio físico, sí es un bien de dominio público autonómico. Es zona de servicio. Que además la legislación autonómica toda la califica como tal, ¿eh? Cuidado, que no es que yo esté aquí aplicando nociones generales de teoría general. Es que la legislación autonómica dice que la zona de servicio de un puerto es dominio público autonómico. Por tanto, sí, el efecto que se ha pretendido es que sea propiedad privada y tenemos aquí un obstáculo importante que los tribunales tendrán que resolver, supongo. A ver, con las tesis que estaban asentadas sobre la posibilidad de que en un mismo espacio físico existan distintas titularidades de maniales, no. Si hemos admitido que esto es así, porque ya hay una doctrina no solo constitucional, sino también contencioso-administrativa, la jurisprudencia contencioso-administrativa, que tiene esto clarísimo, ¿ahora qué vamos a volver para atrás? Si aplicamos esa jurisprudencia, desde luego, saldrán del dominio público marítimo terrestre, con dudoso criterio, en mi opinión, viniendo además también toda la jurisprudencia anterior. Ahí he citado alguna sentencia, incluso en la diapositiva anterior, que decía que el mar territorial es dominio público, no puede ser otra cosa. Bien, pues todo eso me lo salto, porque soy el legislador. Nuevamente, en otro ejercicio de soluciones contrarias a los pronunciamientos jurisdiccionales. Bien, pero que no me puedo saltar lo que diga la legislación autonómica. ¿Vale? Que dice que eso es dominio público portuario. No se incluirán, es que no pertenecían, porque se supone que eso ha sido excavado. Es decir, eso no era antes dominio público, era dominio privado y se ha excavado. Pero tiene una incongruencia con la cuestión de la inundación debido a las obras. Entonces, ahí es donde está la incongruencia con la zona de servicio portuario, porque sí que se desmañaliza. Entonces, no se desmañaliza todo el agua. Entonces, depende de dónde esté el agua, será agua de mañana o será agua privada, aunque sea salada toda. Ya. ¿Pero es agua del puerto? Pues, Es que vamos a ver,
A ver, el atraque... El estacionamiento... El estacionamiento del Corte Inglés es privado. El viario Que estamos hablando de algo sustancialmente distinto. Estamos hablando de un bien de dominio público que es un puerto, Juan Manuel. No se puede trasladar la parte terrestre sobre la que hay sentada una empresa privada. que se consigue es el mismo. La vía de circulación es dominio público, pero el aparcamiento que hay al lado, ya a partir de un punto... Inundado por el mar territorial. Bajo mi punto de vista, bueno, no lo va a ser porque lo ha dicho el legislador, pero que, insisto... ¿Qué efecto se consigue con eso? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia viene primero, en cuestión de gravamen, poder imponer una tasa dentro de eso. Y segundo, en el caso de que en un futuro se eliminara esa marina, ¿qué es lo que en tal caso puede rellenar porque no es dominio público? Ya. Lo vuelves a rellenar y encima de él construye lo que puedes, un hotel o lo que se dé. Bien, bueno. En rojito, por cierto, habré dado cuenta, no lo he dicho, pero he ido marcando las novedades que introduce la reforma. Otra de la reforma complementa esto que acabamos de decir con el establecimiento de un derecho de uso vinculado a la vivienda, del amarre situado frente a la vivienda, de esos estacionamientos, a favor del propietario de la vivienda que sea contigua al canal navegable. Cuidado, es un derecho de uso, no se dice qué tipo de uso. Eso habrá que estar a la legislación autonómica. Es un uso que sí se dice vinculado a la propiedad de la vivienda, que solamente se podrá transmitir con la vivienda. Pero el régimen de los amarres entra dentro de la competencia relativa al servicio. Es, por tanto, un régimen que regula la legislación autonómica. Y la legislación autonómica, de acuerdo también, por otra parte, con nuestra legislación tradicional de puertos, prohíbe los derechos de uso exclusivos. Aunque, porque estamos hablando de un servicio público, la legislación autonómica lo ha calificado como servicio público, conforme a ello prohíbe los derechos de uso exclusivo, de amarre, sí permite los derechos de uso preferente, para garantizar que siempre pueda haber amarres disponibles cuando el titular del derecho preferente no esté, y dar servicio así a las embarcaciones transeúntes. Esta es la idea, fue la idea de nuestra legislación tradicional de puerto y es la idea que se mantiene en la legislación de las comunidades autónomas. Sí es cierto que en relación a las marinas, exclusivamente la comunidad autónoma catalana, en la ley de puertos, establece la posibilidad de que existan amarres de uso privativo, lo que no es compatible con el derecho de uso exclusivo, por otra parte. Esto también habrá que resolverlo, pero yo me temo que la que lo tenga que resolver es la legislación autonómica otra vez, porque si no nos estamos saltando todo el régimen de competencia. Bien, pues de acuerdo con todo lo anterior, también en la disposición adicional sexta de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral se establece el reintegro a sus propietarios del dominio público de los terrenos de las marinas que dejen de formar parte del dominio público marítimo terrestre. Hay unos elementos también en los puertos deportivos de los que ya hemos hablado, los terrenos ganados al mar. Bueno, la reforma no toca en el régimen de los terrenos ganados al mar, su consideración como bienes de dominio público marítimo terrestre es un elemento muy importante en los puertos deportivos y en la marina también. Por tanto, son dominio público marítimo terrestre, salvo en el caso de que fueran terrenos cuya propiedad se ganó conforme a la normativa anterior. Les comentaba con anterioridad que la legislación anterior a la Ley de Costa de 1988 permitía que el concesionario ganara en propiedad esos terrenos siempre y cuando se hiciera con título suficiente, de acuerdo con los requisitos que establecía la legislación, y por tanto existen, y esto lo ha respetado, las disposiciones transitorias de la Ley de Costa respetaron las situaciones preexistentes, existen terrenos ganados al mar de propiedad privada, los que se ganaron al mar con anterioridad a 1988, con título suficiente y de acuerdo con los requisitos que establecía entonces la legislación. Tenemos ahí, por tanto, un doble régimen. Los que se ganan al mar con posterioridad a 1988 son dominio público marítimo terrestre. Y esto queda así en la reforma. No se ha tocado, pero lo traigo porque me parece también un elemento muy importante en relación a las marinas y los puertos deportivos. Servidumbres legales. Miren,
La servidumbre de protección preexistente con anterioridad a las obras, de los canales y tal, mantiene su vigencia. Y la incorporación de los espacios inundados tiene como efecto: no se genera una nueva servidumbre de protección ni una servidumbre de tránsito. Y esta es la novedad. En el reglamento, en el artículo 43.6, sí que establece la aplicación de la servidumbre de tránsito en las marinas. Desaparece esta servidumbre, por tanto, con la reforma. Y no obstante, para paliar esta supresión, que a mí me parece también, bueno, una vuelta atrás, para paliar esta supresión sí que se hace una remisión al planeamiento para el establecimiento de una garantía del tránsito y de acceso a los canales. Yo, para empezar, creo que el planeamiento no es el instrumento adecuado para garantizar el tránsito. El tránsito es una cuestión que afecta al dominio público marítimo terrestre, o una cuestión que creo que entra dentro de las potestades estatales, que no se puede remitir al planeamiento. Eso es lo que hace el tránsito, porque aquí se manejan dos cosas. Porque en el otro sentido, el tema de los accesos, esta referencia a los accesos a los canales, pues es algo que tendrá que establecer la legislación autonómica, porque nuevamente estamos hablando de lo que es el servicio. Esta es mi opinión. Porque además la legislación autonómica sí que establece servidumbres o zonas de servicio náutico. Hay tres normas: la catalana, la ley catalana, la Canarias y la cántabra, que establecen una zona de servicio náutico que, por mucho que me supriman la servidumbre de tránsito, habrá de respetarse, salvo que me quiera inmiscuir en competencia autonómica. Y todo eso tendrá que compatibilizarse y coordinarse. En todo caso, les pongo un caso concreto. También sale en una de las fotos, que es el de la sentencia de la Audiencia Nacional de 2011, en que desestimó la pretensión, en este caso, del representante de la Marina Interior, de Port de Haro, que pretendía que en esa marina no se aplicara la servidumbre de tránsito. La Audiencia Nacional, con buen criterio, dice: es aplicable, el reglamento lo dice, y aquí hay que respetar las limitaciones que se establecen en el reglamento, y el tránsito es aplicable. Y curiosamente, en una sentencia de 2011, tenemos en el 13 pues, una solución del legislador que pasa, insisto, del reglamento a la ley, suprimiendo de plano esa servidumbre. Bien, por lo demás, tres cuestiones que tienen una valoración muy rápida, porque tampoco dicen mucho, ¿no? Hay una novedad, que es la que señalo aquí en rojito, en cuya virtud, en el apartado 4 de la disposición adicional, se determina que las obras para la construcción de canales y de los estacionamientos no podrán afectar a tramos de costa que constituyan playas. Bueno, esto no es ninguna novedad. Las playas saben que están especialmente protegidas, pero además también a espacios protegidos. Aquí habrá que estar, desde luego, a la legislación de espacios protegidos, la básica estatal, que viene constituida por la Ley de Patrimonio Natural, de la Biodiversidad, y la autonómica de desarrollo. Bueno, parece algo interesante, en la medida que sí que están en la línea de protección de las playas y del medio ambiente en general, pero bueno, hay también una remisión al reglamento, nuevamente, y una falta de concreción en la ley. Este apartado, por otro lado, también hace referencia a la necesidad de título administrativo para la realización de la obra. Pues muy bien, pues claro, ya la legislación autonómica lo dice, quiero decir, título administrativo. Ya hemos visto que hay que aprobar un proyecto, que lo tiene que hacer la comunidad autónoma, y esto ni quita ni pone nada, ¿no? Es algo que también estaba en el reglamento, por lo demás. Y si es una novedad, este apartado, esta determinación, que tampoco dice nada, en cuanto la analicemos. Se nos dice: las urbanizaciones marítimo-terrestres deberán contar con un instrumento de ordenación territorial urbanística que se ajuste a las prescripciones que en materia de dominio público marítimo-terrestre se establecen en esta disposición y en sus normas de desarrollo. Pues claro, toda urbanización tiene que contar con un instrumento de planeamiento que se ajuste
si está en el espacio afectado, a la legislación de costa. Esto es así, es de perogrullo, ¿no? Pero es que además es inexacta, porque la urbanización tiene que contar con planeamiento, con un instrumento de ordenación. Pero la Marina también, cuidado, la Marina también. Y lo que prevé la legislación autonómica es un plan especial, porque se califica como sistema general y es el instrumento previsto para estos casos, ¿no? Por tanto, bueno, creo que no añade nada tampoco esta determinación. Y, en definitiva, tienen aquí pues recopilado o sistematizado muy brevemente en qué medida afecta la reforma tanto a los puertos deportivos en general como a las marinas en particular. Los plazos, el tema del IBI, esta determinación expresa de usos permitidos y prohibidos, que me mosquea, porque puedo intuir por dónde puede ir, aunque Juan Manuel parece que no está de acuerdo. El tema de las reducciones de las tasas para las entidades náutico-deportivas cuando realicen actividades no lucrativas, y ya en las marinas, pues esa reducción del concepto de dominio público marítimo terrestre que hemos hablado, la eliminación de la servidumbre de tránsito y finalmente, bueno, pues esa prohibición de construcciones de canales en zonas especialmente protegidas. Muy bien, he terminado. ¿Pregunta? Nada. ¿Ninguna cuestión? ¿Ninguna duda? Una duda. Venga. ¿Los puertos pesqueros entran dentro de los puertos deportivos? No, los pesqueros son otro tipo de Los puertos. pesqueros todos son de titularidad estatal. Sí. No. O autonómica también. Autonómica, en principio, pero bueno, hay que estar también a la definición de puerto pesquero, de la legislación Puerto de... de interés general, yo entiendo, puerto de interés general es el que tiene un volumen de tránsito para grandes buques Te cuento. y de calades. La Constitución habla de puertos de interés general. Claro, la Constitución es una norma muy básica que no puede definir todo. ¿Quién tiene que definir lo que sea puerto de interés general? El legislador estatal, y lo hace la legislación de puertos, en este caso ahora en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, que es muy reciente, ¿no? Y en esta norma, pues lo que se hace es determinar los criterios generales que conformarán a un puerto como de interés general. Entre ellos, pues el volumen de tráfico, su posición estratégica, en fin, hay una serie de circunstancias que justifican que el puerto sea calificado como de interés general. Luego ya el Gobierno, mediante Real Decreto, bueno, la ley incorpora un anexo, pero que se puede modificar mediante Real Decreto, mediante un reglamento del Gobierno, pues aplicará esos criterios, calificando en definitiva cada puerto de interés general, ¿vale? Pero esa calificación se tiene que ajustar a esos criterios, de modo que si hay un puerto que no tiene una posición estratégica o que no cumple con ninguno de los criterios, lo califico como de interés general, pues eso vulneraría lo que dice, ¿vale? Y luego hay que estar también, porque también en los puertos pesqueros, bueno, habría que estar también a la definición, a las definiciones que introduce la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, el texto refundido, porque también afecta y tiene como consecuencia, puede tener como consecuencia, por ahí me corregirán si me equivoco, que no todo puerto pesquero tenga por qué ser de competencia autonómica. Depende también cómo se manipule, creo recordar, ¿no? Cómo se manipule la carga, si es con medios mecánicos, no mecánicos, pero bueno, esto ya. Más cosas. Bueno, esta parte de los puertos es un trozo del global del dominio público marítimo terrestre y además es lo que primero ha tenido regulación como tal. La ley de puertos de 1880 regulaba realmente los puertos y diariamente el resto de la costa. Y así ha sido. Entonces, el dominio público ya desde el profesor Mario Dardel y además ya lo han dejado bien claro cuál es su finalidad y por qué existe y para qué. Entonces, efectivamente, hay cosas que son de necesidad general, de la
ido comiendo parte de ese terreno portuario para implantar una cantidad de usos y actividades que realmente no son portuarias y que deberían, en tal caso, de estar en otro sitio. ¿Qué ocurre? Pues ocurre como en el Mare Magnum de Barcelona. El antiguo puerto de Barcelona estaba todo ocupado por un montón de cosas. ¿Y qué es lo que se dice? No tenemos puerto y ahora necesitamos hacer otro puerto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues en la desembocadura del Llobregat pues vamos a hacer otro puerto inmenso de grande que lo volveremos a ir ocupando. Es decir, porque ciertas actividades, pero eso es el desarrollo urbano y la trama y la conexión entre lo que es el puerto en sí, cuando lo que tiene es un centro urbano y la ciudad. Y esa relación de puerto-ciudad siempre ha existido, pero luego después, y lo hemos visto en los últimos 25, 30, 40 años, que ha sido de una presencia mucho mayor de actividades no netamente portuarias. Y ese es el gran problema. Sí, son unas relaciones que han sido tradicionalmente difíciles. Ha habido mucho conflicto, mucha presión por parte de los ayuntamientos, en principio sobre la administración del Estado, para los puertos de interés general, después ya con las comunidades autónomas para otro tipo de puertos. Y, hombre, a ver, también es cierto que hay municipios en los que la zona de expansión, ellos son algunos, pues se limita prácticamente a lo que es la zona portuaria. Otra cosa es qué usos autorice, si lo hace bueno, de una manera sostenible, naturalmente que no impida ni obstaculice la actividad principal, naturalmente que no implique más consumo del litoral, como en el caso que has puesto, que parece. Pero hay otras veces que esa interacción, si se produce o se ha producido, o se puede producir si queremos, en definitiva, de una manera más sostenible y más adecuada, ¿no? Que es de lo que se trata. Pues que los ciudadanos puedan pasear por las zonas donde se pueda. Quiero decir, que no perturbe. Yo he visto puertos donde a las 7 de la tarde la gente se echa a pasear y está. Melilla, por ejemplo, es típico dar paseíto todas las tardes en verano por allí y es el sitio que usan, ¿no? Para pasear. Claro, siempre que no se perturbe lo demás, y esto tendrá que estar muy cuidado. Yo creo además que la legislación de puertos estatal últimamente y la autonómica, que se ha nutrido mucho de los avances de la legislación estatal, cuida bien esto, cuida bien además que la última palabra, por lo menos desde el punto de vista jurídico, la tenga el Estado, que en definitiva, en los puertos de interés general quiero decir, es el competente, porque la última palabra la tiene tanto para la planificación sectorial como para la... bueno, pues también puede articular ahí también o incidir, ¿no?, en lo que es el plan especial. Entonces, depende de cómo queramos hacerlo. El resultado puede ser bueno o malo. Yo creo que desde el derecho se articulan instrumentos para que pueda ser bueno. Otra cosa es cómo los utilicemos, claro. Más cosas. Pues si no hay más preguntas ni más intervenciones, hasta aquí hemos llegado. Vamos a dar por finalizado el curso, no el trabajo, de los alumnos que han solicitado créditos de libre elección, ni de esta directora, que tendré que corregir esas evaluaciones una vez que las cierre, que será el sábado a las 00 horas. Por tanto, tenéis un par de días para hacer una evaluación muy sencilla, es lo que hemos pretendido, muy simple, una preguntita por ponencia, 7 preguntitas, se hace yo creo que en 10 minutos, sobraos. Y bueno, despedir el curso, cerrarlo, implica naturalmente daros las gracias a todos, a los profesionales en primer lugar por haber confiado en este programa, por haber participado, por haber respetado pues, todo lo que estamos diciendo, que muchas veces sabréis mucho más que nosotros en la práctica. Me hubiera gustado poder llegar a más grado de detalle, las horas tampoco daban más de sí. La pretensión era abordar la reforma en la medida de lo posible en todos sus contenidos y en el marco de la estructura de los cursos de verano no podíamos hacerlo de otra manera. Son 7 conferencias y esto es así, ¿no? Agradeceros la asistencia, la participación y, si me permitís, mis últimas palabras para los alumnos, que a los que nos debemos los profesores de la universidad y muy en especial a unos alumnos a los que he estado dando clases durante 2 años, la gran mayoría de los que estáis aquí
Soy alumno de Derecho Administrativo 2, de la licenciatura en Derecho, todavía alumno hasta que no cierre el acta, que será mañana. Sois todavía mis alumnos. Daros las gracias por haber confiado también en este curso. Espero que hayáis aprendido, espero que hayáis visto. Yo creo que este curso lo hemos conseguido, que el derecho administrativo sirve para algo, y espero que hayáis visto una aplicación práctica en un sector del derecho administrativo apasionante, yo no puedo decir otra cosa. Y bueno, despedirme aquí, os veré por los pasillos, no dejad de saludarme. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y por la participación en este curso.